En este vídeo vamos a analizar el informe Guide to the Markets de JP Morgan. Es importante que lo entiendas, o al menos en su gran mayoría, porque esto te va a dar una idea de cómo se comporta el mercado en los diferentes ciclos. Por tanto, es interesante, tanto si inviertes en bolsa o como si planeas invertir en bolsa, que entiendas algunos de los conceptos que hay aquí. Evidentemente, no vamos a analizar todo el informe porque es muy largo, simplemente vamos a analizar pues, aquello que yo considero más importante. En este informe hay datos históricos y estadísticos acerca de las small caps, las big caps, las empresas de crecimiento. Hay datos relacionados de cómo le afecta la inflación a los mercados. En fin, es bastante interesante echarle un ojo a este informe. Bien, aquí tenemos el Standard Poor's 500, un gráfico desde el año 96. Lo que es interesante de aquí es ver cómo ha evolucionado el PER, que es este indicador de aquí, que esto indica lo caro o barato que puede estar el mercado. El Standard Poor's 500 tiene un PER medio histórico de alrededor de 16 veces. Eso lo veremos en la siguiente captura. Pero fijaros cómo en el 2020-2021 ha llegado a 21 veces beneficio. Es decir, aquí había un indicador que era claramente que estaba pues bastante alto. Fijaros también cómo cuando fue la época de la burbuja de las .com, había llegado también a unos 25 veces beneficio, que fue aquí en el 99. Y luego la corrección que tuvo aquí de un 49%. En el año 2007-2008, cuando fue la crisis inmobiliaria, que bueno, produjo una recesión terrible en todo el mundo, fijaros como, bueno, estaba en su precio medio más o menos, en su PER 15 aproximadamente, pero fijaros que tuvo un 57% de caída. Y el posterior retorno que tuvo en los siguientes años, es decir, de 2008 hasta 2021, pues fijaros todo el retorno que tuvo aquí, ¿no? Es decir, casi un 500% de retorno. Una auténtica locura, contando la caída del COVID en marzo o abril de 2020. Fijaros cómo aquí estaba a unos 19 veces beneficios, como caía a 13 cuando fue la caída del COVID. Esto fue muy rápido y también el crecimiento fue muy rápido. Otra cosa interesante también es el index level. Este indicador es lo que escucháis normalmente en las noticias. El IBEX 35 está en los 15.000 puntos básicos o el Standard Poor's 500 está en los 4.500 puntos básicos. Bueno, pues fijaros cómo en 2022 alcanzó casi los 4.800 puntos básicos, que fue pues aquí en este pico. Y a finales de 2022 cómo se corregía a 3.800 puntos básicos. Aquí estamos con los datos históricos del PER, del Standard Poor's 500. Para quien no lo sepa, el PER es la relación precio de la acción por el beneficio de la acción. Y digamos que esto es como un compromiso, una relación de compromiso que hay entre el precio que hay de la acción y el beneficio por acción, que es el beneficio de la empresa, ¿no? Entonces, para que se mantenga, digamos, constante a estas 16 veces, que es el valor medio, digamos, en el Standard Poor's 500, el precio de la acción tiene que subir más o menos al mismo ritmo que la empresa va incrementando beneficios. Si este precio se dispara, el precio de la acción, pues es evidente que este ratio empezará a subir. A la inversa sería si este numerito de aquí, que es el beneficio de las empresas, eh, cae, pues el PER, el múltiplo PER, intentaría subir. Y aquí, como decía, teníamos la evolución del PER del Standard Poor's 500. Fijaros cómo en el año 99 llegó casi a 25 veces, 24 veces y pico. Y fijaros cómo en el 2021, 2020-2021, también casi toca esos 23 veces beneficios, ¿no? Y fijaos cómo la media de los últimos 25 años está en torno a unos 16,82 veces. Y más o menos a inicios de año estaba a 16,65. Recordar también que el PER se usa tanto en la valoración de una acción como en un índice. En este caso sería el beneficio por acción de cada una de las empresas. Es algo así como una media de beneficio por acción de todas las empresas que componen, pues en este caso serían el Standard Poor's 500.
Fijaos cómo el beneficio por acción del que hablábamos antes, en 2021 superaba los 200, ¿no? Los 210 aproximadamente será. Y fijaos cómo para 2022 los analistas estiman que va a caer en torno a 200 el beneficio por acción. Y fijaos cómo para 2023 se estima que crezcan pues, hasta tocar los 225 aproximadamente. Y para el 2024 pues habrá otro crecimiento. Fijaos también aquí como a lo largo del 2021 los analistas sobreestimaban los earnings, es decir, tiraban muy por encima. Y fijaos cómo fue cambiando ese sentimiento de los analistas a medida que iba pasando el tiempo. De este lado vemos cómo, digamos que esto, la esperanza o los planes de a futuro de que las empresas puedan incrementar los precios. Y vemos cómo está cayendo, ¿no? Hay esperanzas de que las ventas aumenten para este 2023. Por lo que si esto se cumple, es decir, no puedes incrementar los precios, pero bueno, pero puedes crecer en ventas, bueno, pues no está del todo mal la situación para las empresas. Fijaos esta gráfica interesante que compara las small cap versus las large cap y lo hace en base al Standard Poor's 500 y el Russell 2000. Bien, aquí vemos como el Standard Poor's 500, pues que sería este aquí, porque son las large cap, se compone de un 25% de las tecnológicas, un 15% de healthcare y de financials un 11%. Bueno, y luego así todo sucesivamente, ¿no? Y fijaros cómo el Russell 2000 se compone un 12% de tech, un 16% de healthcare y de un 17% de financials. En este gráfico aquí vemos cómo el Russell 2000, las compañías que son de crecimiento y que no generan beneficios, cómo han ido creciendo pues, a lo largo del tiempo. Y fijaos aquí cuando se pusieron de moda después de la crisis, que se formó aquella burbuja donde todo el mundo quería invertir en las empresas de crecimiento que no generaban beneficios, lo que es bastante peligroso. Fijaos aquí que están también comparando el Standard Poor's 500, las large cap versus las small caps. Eh, es tanto la caída como la recuperación que tuvieron, ¿no? Y fijaos cómo en la burbuja de las .com, ya por el año 99, cómo las small caps tuvieron mucho más rendimiento que el Standard Poor's 500. Fijaos también cómo cuando fue la crisis financiera, también el retorno que tuvieron las small caps frente al Standard Poor's 500. Y fijaos también cómo en la crisis del COVID, ese retorno que tuvieron las small caps. Las small caps también cuando caen son las que más rápido caen. Pero no significa que sea malo. Si entiendes que tiene volatilidad este tipo de empresas, sabes que sí, o sea, las curvas, estas curvas, digamos, son mucho más pronunciadas que la de las big cap, que serían como más tenues, ¿no? Pero el retorno que vas a obtener es muchísimo mayor que si inviertes solo en las large cap. En esta gráfica de aquí vemos la relación que hay entre el PER de los últimos 20 años contra el PER actual, ¿no? Y está agrupado de tanto value como blend o como crecimiento y por large cap, mid cap y small caps. Bien, como vemos, aquí tenemos el resultado, ¿vale? Es decir, un 102% significa que las large cap value estarían un 2%, bueno, en base a su media histórica, un 2% cara. Digamos que las blend, es decir, las que están entre medio de los dos, entre las value y las growth, un 7% por encima y las growth un 13%. Pero fijaros que lo interesante está aquí. Las small caps, como vimos antes, son las que mayor retorno tienen, ¿no? Y fijaos cómo por el miedo que hay, están pues más baratas que su media histórica, ¿no? Aquí tenéis los diferentes escenarios, ¿no? Los bull markets, que es cuando el mercado sube, y los bear markets, que es cuando el mercado cae. Está agrupado por años, el retorno que ha tenido y la duración en meses. Fijaos cómo la media de todos esos años que están ahí es un 162% de retorno y ha tenido una duración media de 51 meses. Y fijaos que los bear market, que es cuando el mercado cae, su media es de un menos 41 y una duración media de unos 20 meses.
El año que más duró, pues fue en la burbuja de las .com, ¿vale? Y las crisis que hubo entre los 70 y los 80 por aquellos periodos altos de inflación. Y en el 1946 y en el 37 y en el 29, que fueron pues unos cuantos meses también. Chicos, recordad que si os gusta este tipo de contenido podéis darle like al vídeo, que a vosotros no os cuesta nada y a mí me ayudáis muchísimo. En esta gráfica vemos algo interesante, ¿no? Que es cuando fue la época del COVID aquí, cómo el ratio de deuda eh, pues había disminuido, ¿no? Porque claro, la gente no podía gastar y además había recibido pagas por parte del gobierno y tal, y lo que provocó que, como vemos en este gráfico de aquí, hubiera un exceso de ahorro. Y como vemos después de la posterior reapertura de la economía en general, vemos como esos ahorros de la economía de, bueno, esto es en Estados Unidos, ¿vale? Cómo ha ido decreciendo. Y esta gráfica de aquí es el sentimiento del consumidor y el mercado de acciones. Fijaos cómo en el año 2000, que aquí fue cuando ocurrió la crisis de las .com, la burbuja de las .com, pues estaba pues casi tocando 110. La media histórica es 85,6. Pero lo interesante de esto no es el pico, sino cuando hay una corrección, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando se corrigió, cuando pinchó la burbuja, digamos, de las .com, fijaos cómo caía por debajo de la media ese sentimiento del consumidor. Fijaros también que en el 2008, cuando fue la crisis económica, caía por debajo de 60. Y el sentimiento del consumidor que hubo el año pasado, o sea, estaba todo tan negativo que cayó por debajo de 60, es decir, cayó por debajo incluso de aquella crisis, de los niveles de aquella crisis del 2008, ¿no? Esta gráfica de aquí es la tasa de desempleo, digamos, cuando fue el COVID llegó a un 14%, en la crisis esto fue un poco posterior a la crisis, que fue cuando fue el tope de desempleo que llegó a un 10%. Estos son los datos de inflación. Fijaos cómo se había empezado a corregir cuando empezaron a subir los tipos de interés. Y aquí vemos la inflación que hubo entre los 70 y los 80, que ya habíamos visto en vídeos anteriores, y cómo habían subido los tipos de interés. Fijaos que llegó casi a un 15% y a un 12% en los 70. Esta gráfica de aquí son la FED y los tipos de interés. Fijaos cómo prevén que para el año 2023 ya vaya cayendo un poco la inflación y para el 2024, es decir, entre este 2024 y 2025 se prevé ya que esté en torno a sus cifras normales, ¿no? Y de hecho esto puede ser para finales de 2023, que ya esté es en esos niveles de entre 2 y 3% de inflación, que es las cifras que maneja Estados Unidos de forma habitual. También fijaos cómo aquí prevén ir bajando de forma decremental los tipos de interés de acuerdo a vaya bajando la inflación. Como veíamos, el sentimiento del consumidor ha cambiado durante este año, y eso es en parte gracias a los datos que ha aportado la Fed acerca de la inflación, que parece que se está estabilizando. Por su parte, la Fed estima que a partir del segundo semestre de este año empezará a bajar progresivamente los tipos de interés. Aunque JP Morgan, por su parte, es un poco más conservador y prevé que hasta inicios de 2024 no empiecen a bajar los tipos de interés. Es importante, cuando esto suceda, estar dentro del mercado, porque como ya vimos en anteriores vídeos, la recuperación del mercado ocurre muy rápido, por lo que si te pierdes esos primeros días, el retorno que vas a tener del capital de cuando se recupere ese mercado, pues va a ser mucho menor que si estás dentro. En esta gráfica de aquí vemos cuando el mercado pues lo hizo, en otras palabras, de puta madre. Para que no sepan qué es este índice de aquí, es un índice donde mide el mercado en los países desarrollados. Vale, os dejaré un enlace en la descripción del vídeo. Y pues en Estados Unidos, ¿no? Fijaos como aquí en este índice MSCI EAFE, pues hubo un 80% en 2 años, aquí también, aquí en Estados Unidos un 28%, un 51% en 4 años. Fijaos cómo este índice en el año 83 tuvo un 374% durante 6 años,
Y fijaos también aquí, esto fue en la época de las .com. Y claro, o sea, luego también hay que tener en cuenta qué es esto, porque aquí acabó en una burbuja. Y esto de aquí, pues bueno, fue todo el retorno que tuvo el mercado de Estados Unidos en estos 15 años, que fue un 212%. Y aquí tenemos la posterior corrección que vimos el año pasado. En este gráfico de la izquierda tenemos lo que serían el crecimiento de los beneficios y está agrupado por regiones y por estos 3 años que vemos aquí, 2022, 2023, 2024. Vale. Fijaos que en Estados Unidos, para el 2023, se espera que los beneficios crezcan un 5% y para el 2024 crezcan un 10%. Fijaos que China este año pues, se prevé que lo haga muy bien, es decir, va a tener un crecimiento de los beneficios de un 15% y para el año que viene un 14%. Fijaos también que los mercados emergentes este año pues, se prevé que no lo hagan muy bien, pero sí se prevé que lo hagan muy bien para el año siguiente. Y bueno, aquí tenemos Japón y Europa. Japón, o sea, Europa aquí pues, es un indicador de que se prevé recesión. Pero fijaos que para el 2024 pues, se prevé un 6% de crecimiento de los beneficios. Y para Japón, bueno, pues un 7% para 2024 y un 5% para 2023. En el gráfico de la derecha vemos las valoraciones, es decir, el PER en relación a sus últimos 25 años y también agrupado por regiones para comparar un poco cómo están los mercados alrededor del mundo. Para entender este gráfico hay que explicar cuatro cosas. Por ejemplo, la primera sería que esta barra gris que vemos aquí, o esta de aquí, que sería para el caso de Estados Unidos, es el rango por donde se movió el PER del Standard Poor's 500 en los últimos 25 años. Por ejemplo, pasó de 9, y pico por ciento hasta el 24 y pico por ciento. Es decir, se movió entre estas cifras, ¿no? Esta línea violeta que vemos aquí es la media del PER de los últimos 25 años. El chirimbolito este, que está con un azul clarito, el PER que había cuando se tomó esta muestra, ¿no? Que rondaba en torno a 16 y pico por ciento. Y el que está en azul oscuro es cómo estaba el PER a finales de año, ¿no? A 31 de diciembre de 2021. Fijaos cómo Estados Unidos está, bueno, pues está en su media, es decir, no hay nada, nada para echar bombos ni platillos, pero fijaros cómo Japón está por debajo de su media, fijaos cómo Europa está por debajo de su media, es decir, estamos aquí, lo que indica que hay muchas oportunidades aquí de inversión. Fijaos cómo en los mercados emergentes, bueno, pues está en su media aproximadamente. Y fijaos como en China, bueno, está un pelín por debajo de su media. Fijaos en esta gráfica de aquí, que es una cartera que está compuesta tanto de bonos como de acciones. La renta fija, que serían los bonos, sería la línea que está en gris. Esto en teoría, lo de los bonos se hace para que cuando uno invierte en acciones tenga menos volatilidad. Es decir, que en vez de que las acciones te hagan así, pues con los bonos harían algo así. ¿Vale? Lo que es evidente es que si inviertes en bonos vas a tener menos retorno que si solo inviertes en acciones, pero vas a tener menos volatilidad también. Pero eso no implica que tu inversión vaya a ser más segura. De hecho, ya veis que en todo el 2022, cómo cayó una cartera compuesta por 60% acciones y 40% bonos. Y es que en el largo plazo la inversión más rentable que hay son las acciones. En este gráfico de aquí vemos la volatilidad respecto del tiempo, tanto de las acciones, como son los verdes, los bonos, que son los que están en azul, y una cartera compuesta de 50% bonos y 50% acciones, que sería lo que está en gris. Fijaos que en un año la volatilidad de las acciones es altísima, la de los bonos también es volátil, no tanto como las acciones, porque te puede caer esto, pero fijaros como a medida que va pasando el tiempo, la volatilidad tanto de las acciones y de los bonos es mucho menor. Y también fijaos que el retorno que tienen las acciones en los últimos 20 años pues fue
un 11,1%. Es decir, si hubieses invertido 100.000 dólares, tendrías 818.000. Si hubieses invertido eso en los bonos, hubieses tenido un retorno del 5,5%, lo que serían 292.000 dólares. Y si tu cartera hubiese estado compuesta por 50% bonos y 50% acciones, tu retorno sería un 8,7% y serían unos 527.000. Y eso está relacionado con lo que os decía antes. Es decir, una cartera compuesta de acciones pues tendría este comportamiento. Así, sería como muy volátil, es decir, muchas subidas y muchas bajadas. Pero lo que es cierto es que a lo largo del tiempo sube. Si tuvieses una cartera compuesta con acciones y bonos, este comportamiento pues sería algo así, ¿vale? Pero no sería tan pronunciado el pico, es decir, el retorno que tendrías aquí sería mucho menor que el que tendrías aquí. En esta gráfica hay tres datos que me parecen muy interesantes y es un inversor medio frente al Standard Poor's 500 y frente a una cartera compuesta por 60% acciones y 40% bonos. Fijaos que el Standard Poor's 500 en este periodo de tiempo tuvo un retorno del 16%. Una cartera compuesta por 60% acciones y 40% bonos tuvo un 11%. Y fijaos que el inversor medio tuvo un mísero 8,7%. Bien, eso ha sido todo y nos vemos en el siguiente vídeo.